Llegadas son las que se van sucediendo por segundo día consecutivo de los líderes europeos al centro de reuniones en Granada en esta cumbre de la Comunidad Política Europea en la que está presente el alto representante para la política exterior. Josep Borrell ha hablado con los medios antes de entrar, se ha referido al asunto de la ampliación del bloque y dice: Ucrania está empujando, pero hay 10 socios más, cada uno con sus especificidades. To work in a tailored approach. There are 10 candidates, and each one needs a specific approach. So we have to work in a tailored approach with a clear mind for pushing for adhesion much quicker than in the past. Ukraine has become a candidate, is coming the last, is pushing all the ones who were waiting before. So the queue will start moving, and moving quickly, but each one will need a tailored approach. También ha comentado unos primeros esbozos sobre un acuerdo en política de migración y asilo del que han dado cuenta, al menos en borrador, los socios este año, con una cumbre de los 27 en la que se va a tratar el tema de la inmigración después de que los países lograran el miércoles un acuerdo sobre ese reglamento de crisis, la última pieza del Pacto Europeo de Migración y Asilo que los estados llevan negociando desde hace ahora 4 años. Más polémica ha sido la entrada del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha afirmado allí que el pacto migratorio, que ahora mismo negocia Europa, implica violar las leyes y políticas a países que, como Hungría o Polonia, no están conformes. Agreement on immigration, because previously we decided that migration will be regulated on a unilaterally agreement basis, which was changed last meeting. Poland and Hungary was not satisfied with the proposal, but they pushed us through, pushed through the proposal. So Hungary and Poland was totally left out of that. So after this, there is no any chance to have any kind of compromise and agreement on migration. Politically, it's impossible. Not today, generally speaking, for the next years, because legally we are, we are raped. So if you are raped legally, forced to accept something what you don't like, how would you like to have a compromise and agreement? It's impossible. Así el húngaro ha dejado claro que no habrá concesiones que considere imposibles en términos políticos a día de hoy, pero también apunta a nivel general durante los próximos años. Orbán reacciona después de que los ministros del Interior fijaran la semana pasada una posición de los 27 para negociar el mecanismo de gestión de crisis migratoria, un expediente clave en la reforma de la migración y asilo, como decíamos, con un mandato, mejor dicho, que salió adelante, con apoyo de una mayoría cualificada de países y a pesar de este voto en contra tanto de Budapest como de Varsovia, que no pudieron frenar el acuerdo. Y luego está la división sobre el envío o no de armamento y munición a Ucrania en Europa. Ahora el ministro de Defensa sueco da luz verde a un nuevo paquete militar, 200 millones de dólares, compuesto principalmente por munición de artillería de 155 milímetros, repuestos para sistemas de armas, comunicaciones por satélite y equipos de infantería. Compuesto principalmente por este tipo de armamentos. Además, el titular de defensa del país ha mencionado en su comparecencia de hace unos minutos que las Fuerzas Armadas suecas están estudiando la posibilidad de contribuir a Ucrania en el ámbito de los aviones de combate, tal vez donando Gripen o exportando incluso aeronaves, lo que podría confirmarse en todo caso antes del 6 de noviembre. Un proyecto de gas en el Mar Negro es el que está en jaque, atrapado en una disputa diplomática sobre la oposición de Austria a permitir que Rumanía ingrese al área Schengen sin fronteras de Europa. La compañía energética austríaca OMV es copropietaria del campo de gas Neptun Deep, frente a la costa de Rumanía, que podría bombear unos 10.000 millones de metros cúbicos por año a partir del 27 de gas natural. El mes pasado, el primer ministro rumano, Marcel Ciolagu, dijo que su gobierno no estaba dispuesto a modificar una ley que rige las ventas de gas en alta mar, a lo que la empresa austríaca se ha opuesto siempre y cuando su país, Viena, siga vetando la entrada de su país a Schengen. En junio ya llevó la compañía rumanía ante un tribunal de arbitraje internacional después de que Bucarest cambiara la ley que rige las ventas de mar en alta mar para garantizar un veto gubernamental sobre los contratos privados en situaciones de emergencia, como en la que se está escudando en estos momentos por la guerra de Ucrania. El Estado rumano lo que hace es controlar el 50% del Neptun Deep y la otra mitad es propiedad de precisamente la austríaca de OMV Petrom. Y ahí está el problema. La empresa
ha presionado silenciosamente al gobierno austriaco para que permita por fin la adhesión de Rumanía y Bulgaria a Schengen, pero de momento no ha conseguido nada. Y tanto Rumanía como Austria se enfrentan a elecciones presidenciales el año que viene, y un cambio de posición en una disputa como esta podría suponer virar las encuestas políticas hacia uno u otro lado. Y luego, tras estas declaraciones que van a escuchar ahora del presidente ruso Vladimir Putin de ayer, se ha pronunciado hoy la Duma. О котором вы сказали. Нужно ли нам это менять? ¿Debemos cambiarlo o no? А зачем? Bueno, ¿para qué? Все можно поменять. Я просто вот не вижу необходимости в этом. Todo se puede cambiarlo, pero no veo para qué hacerlo. Ну, нет такой ситуации, при которой, ну, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию российского государства. Hoy Нет. algo amenaza la sobrevivencia de Rusia. Значит, думаю, никакому человеку на здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России. Ninguna persona, Ну, тем не менее, a ninguna persona se le ocurriría emplear armas точка зрения nucleares contra Rusia. ваша, других экспертов, Sin людей, embargo, которые la postura suya, настроены la патриотически, posición de очень otros переживают expertos, за происходящее patriotas, внутри страны, вокруг нас, переживают que за están muy то, что preocupados por lo que происходит у está нас на линии pasando en боевого torno a соприкосновения Rusia, на украинском направлении. que están Я все понимаю, consternados мы por lo que está внимательно pasando en el frente, en la смотрим и dirección de относимся, Ucrania. понимаете, с Entiendo уважением к вашей perfectamente, точке nosotros зрения. seguimos Но de вот я cerca не вижу такой punto de необходимости. vista, Там pero no veo менять нашу концепцию. ninguna necesidad И de cambiar потенциальный nuestra противник doctrina. знает обо всем. Declaraciones las que estaban escuchando de Vladimir Putin sobre política nuclear. Pues bien, sobre el asunto ha hablado hoy el presidente de la Duma Estatal de Rusia y dice que el Parlamento va a discutir la posibilidad de retractarse de la ratificación del acuerdo de prohibición completa de ensayos nucleares. Se destaca que el presidente Putin ya ha planteado el asunto durante ese discurso que escuchábamos ayer, porque lo considera un tema importante que concierne a la seguridad de Rusia y los ciudadanos. Pacto que Estados Unidos firmó pero no ratificó. De hecho, por poner algo de contexto, fue Moscú quien firmó el acuerdo multilateral que prohíbe todo tipo de pruebas nucleares para cualquier explosión atómica, militar o civil en el 96 y lo terminó ratificando en el año 2000. Pero mientras se negocia con Noruega desde el punto de vista militar, la discusión de más cooperación fronteriza, Oslo quiere, Marta Vilar, estabilidad en el Ártico. Rusia y Noruega se acercan, y es que dos generales de ambos países se han reunido en el Ártico, así lo apuntan fuentes de las Fuerzas Armadas noruegas. Es la primera reunión de este tipo que se celebra después de la invasión de Ucrania. Una reunión que, por cierto, a modo de curiosidad, ha tenido lugar encima de un barco, según la Guardia Costera noruega. Un barco, por cierto, de esta Guardia Costera. Hay que recordar además que Rusia y Noruega comparten frontera en el Ártico. Además, también ambos países tienen cooperación pesquera desde 1970 aproximadamente, y que hay un acuerdo bilateral entre ambos países para la cooperación en la frontera desde 1949. Claro, desde Noruega dicen que es crucial, que es muy importante que se celebren reuniones de este tipo para discutir desafíos, para aprobar y acordar objetivos comunes y también medidas necesarias en materia de cooperación fronteriza, cooperación de rescate y también gestión pesquera. El objetivo también, evitar, según Noruega, accidentes y malentendidos entre ambos países. Hay que recordar también que desde la invasión de Ucrania, Noruega sigue siendo a día de hoy el único país europeo, además de las Islas Feroe, que permite atracar a los buques pesqueros rusos. Así que de momento parece que hay acercamiento entre Noruega y Rusia, parece que de momento solo en materia pesquera, pero no deja de ser algo relevante. Rusia y Noruega acercando posturas con esa reunión entre sus dos generales. Gracias, Marta. Cuarto de hora, mejor dicho, sobre las 12 en punto de la mañana. Pausamos para publicidad y seguimos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva,
y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Sesión de viernes algo menos volátil en los mercados energéticos después de que Rusia haya decidido anunciar el levantamiento de las restricciones impuestas a la exportación de combustible diésel entregado a los puertos marítimos a través de oleoductos, siempre que la empresa fabricante haya suministrado al mercado interno al menos el 50% del diésel producido. Asimismo, para evitar posibles exportaciones grises, el gobierno del país ha anunciado que tras el levantamiento de las restricciones actuales a esa exportación de combustible fuera del país, se ha introducido un impuesto protector sobre los productos petrolíferos, un gravamen aplicado de 50.000 rublos, unos 475 euros al tipo de cambio actual por tonelada para los proveedores de productos petrolíferos de terceros, aquellos que los compran en el mercado para revenderlos posteriormente. En el mercado del crudo, hoy los títulos de ExxonMobil. La mayor petrolera de Estados Unidos estudia hacerse por $60.000 millones con Pioneer, el tercer mayor productor de la cuenca pérmica, el centro de producción del ligero West Texas. El momento, en todo caso, puede ser ahora. La Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda de crudo en 2023 va a marcar niveles récord, una demanda que crecerá este año en más de 2 millones de barriles diarios a 102 millones, según datos de la agencia. Entre los motivos para impulsar este comportamiento, el resurgimiento del consumo chino, el combustible para aviones o las materias primas petroquímicas. La AIE estima que la actividad de refinerías aumentará en 2023 y 2024. Y luego está el mercado apostando por llegar a los 3 dígitos en el Brent. Después de reducir el gasto, recortar costes y cosechar beneficios de inversiones de la era de la pandemia, las ganancias de Exxon han aumentado a un récord de $59.000 millones en 2022. Los títulos en el mercado han ganado en los últimos 12 meses más de un 80% y ahora, poco a poco, quiere más territorio de la cuenca pérmica. Y después de haber escuchado entre miércoles y jueves a gran parte de los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, hoy ha tomado la palabra Isabel Schnabel del Comité Ejecutivo. Dice que no se puede descartar ahora en Europa una recesión, aunque no se ve una crisis profunda. Existen riesgos, sí, al alza para la inflación, aunque si se llegan a materializar es posible que sean necesarios nuevos incrementos de tipos. Es el aviso concreto que ha lanzado la economista, asegurando además que las perspectivas económicas de la eurozona siguen siendo demasiado inciertas. Y entre tanto, datos. Nuevos pedidos de las fábricas en Alemania registran un rebote del 3,9% tras el desplome superior a los 11 puntos observado en julio, según ha comunicado hoy la Destatis, cuando en términos interanuales, y aquí está el mal dato de la jornada, los nuevos pedidos de la industria, este es el problema, experimentan un retroceso del 4%, es mucho menor que el del mes anterior, era de 10,1%, pero aún así sigue estando en zona negativa. Los pedidos extranjeros suben un 3,9%, incluyendo un aumento de los nuevos pedidos procedentes de la zona euro, pero también del resto del mundo en una medida bastante similar. Los pedidos domésticos, es decir, el consumo interno, se sigue incrementando, en este caso repunta el 4%. Pero Alemania, el caso es que no va a remontar a toda máquina de la contracción económica en el 23. Espera crecimiento débil los 2 años que vienen, concretamente hasta 2025. Marta Vilar.
El gobierno alemán cree que el año que viene, en 2024, la inflación se va a acercar mucho al objetivo del Banco Central Europeo, al 2%, pero que todavía no va a estar ahí y probablemente no sea hasta 2025, dentro de 2 años, cuando veamos a Alemania ya entrar en ese terreno del objetivo del Banco Central Europeo del 2%. Y es que, según varias fuentes, el gobierno alemán estaría planeando cambiar su pronóstico económico y básicamente anunciar al mercado que espera que para 2024 ese dato de IPC esté en el 2,6%. Para 2023, para el conjunto, esperan que se sitúe 3 veces por encima del dato del objetivo del Banco Central Europeo, en el 6,1%. Y si miramos al dato de PIB que se espera para 2024 y para 2025, aquí vemos que se recuperaría la economía alemana de esa contracción económica que espera el gobierno, que esperaría, porque todavía no se ha hecho público, para 2023, pero que crecería muy poquito, tan solo un 1,3% en 2024 y un 1,5% en 2025. Por lo tanto, crecimiento raquítico, muy débil y una inflación que todavía hasta 2025 no se situaría por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Gracias, Marta. Tambores de crisis suenan también en otro sitio, en el mayor fondo de pensiones de Suecia, Alecta, después de la salida de varios de sus ejecutivos principales en estos últimos meses tras incurrir en pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares en 3 apuestas fallidas de mercado relacionadas con el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. Alecta, a quien se le ha confiado la supervisión de más de 1 billón de coronas de ahorros para la jubilación del 25% de la población sueca, va a necesitar más que una nueva plantilla de altos directivos para evitar otra crisis inminente. Tipos de interés que van al alza, que han trastocado la estrategia de selección de acciones en Estados Unidos por los diferenciales y que ahora ejercen una intensa presión sobre el mayor holding del fondo, una apuesta de 49.000 millones de coronas a un propietario sueco muy endeudado, el Heimstaden Bostad, una crisis inmobiliaria que ahora amenaza también con parte de los ahorros de la población del país. Última jornada esta de viernes de la semana en la que el regulador de las telecomunicaciones de Corea del Sur ha confirmado que Google y Apple han abusado de su posición dominante en el mercado, otra vez más, en este caso en aplicaciones, y advierte de posibles multas por un total de más de 50 millones. La Comisión de Comunicaciones de Corea dice en un comunicado hoy que los dos gigantes tecnológicos obligaron a los desarrolladores de aplicaciones a utilizar métodos de pago específicos que han provocado retrasos injustos en la revisión de las aplicaciones. En 2021 ya fue Seúl quien aprobó una enmienda a la Ley de Empresas de Telecos que prohíbe a los operadores de tiendas de aplicaciones obligar a los desarrolladores de software a utilizar sus sistemas de pagos. El regulador coreano dice que la imposición por parte de Google y Apple de determinados métodos de pago y cobro indiscriminatorio de tarifas ha llevado a socavar el propósito de la ley de promover la competencia leal. Realizado este vistazo último a los mercados, en vista ya la actualidad y la última hora en la señal de negocios, pausamos y a la vuelta seguimos mirando a la situación económica. Lo hacemos en tiempo de Ponte en Acción con Eva Villanueva aquí en Negocios.